Kaixo, egunon guztioi, hasiko gara beti bezala euskeraz eta gero erdaraz. Venga. Bueno, Aritz, egunon. Egunon. Bai. Bueno, zelan zauz, fizikoki zelan zauz. Egia esan nahiko ondo ikusten naiz, pixkanaka tono hartuz, hasiera, ez da pertemporada guztia pasata gero, karga guzti hori asimilatuta gero, pixkanaka arinago eta, nahiko hobetzen. Zelan baloratzen dozu, klubak edo taldeak egin dauen liga hasiera, garaipena Bartzelonaren kontra eta puntua Getafen? Nik uste taldeak lehen urtean daraman dinamika berdintxoarekin hasi dela, batez ere oso konsistente izaten, oso talde zaila da, argi dago oso zaila dela talde honi irabaztea, gauzak oso ondo egin behar dira eta nik uste taldeak hori berriro ere hori erakusten ari dela eta nik uste hori oso garrantzitsua dela. Emaitza aldetik, lau puntu dira, egia da 6ak gustatuko litzaizkigukela, baina lau puntu horiek baloratu behar dira, batez ere Arerio zailen aurka izan delako, ez da oso zaila da Bartzelonari irabaztea, eta Getafen puntu bat ateratzea bere baldioak baduka, argi dago 3ak nahi genitula, baina ez da zela izaila, beraz, nik uste neko positiboki baloratu daitekela. Eta orain Realaren aurkako derbia, zure azken derbia, San Mamesen Realaren aurka behintzat. Bai, argi dago azken gauza asko izango direla aurten eta disfrutatuko ditut eta noski berezia dela beti derbia jokatzea, San Mamesen derbi hori ahalik eta gehien disfrutatuko dut eta batez ere ea modu positiboan bukatzen den. Zelako Reala itxaroten dozu? Dinoe, aspaldik urtietako talderik erasokorrena dela. Oso itxura polita dauka, niri asko gustatzen zait, Realak egin duen taldea, oso jokalari finak ditu leku guztietan eta egia esan oso talde ona edukiko dugu aurrean eta beraiek ere oso ondo hasi dira, beraz ez da bat ere partidu erraza izango. Barikua gaueko 10etan Saleriak Bartzelonaren aurka bikain erantzun eban, holako zer itxaroten dozue? Bai. Beti esaten dugu, San Mamesek asko laguntzen digula, hori nik uste zalegoak badakiela, guri laguntza bikaina eta aparta ematen digutela San Mamesen bultzatzen duenean eta ni ziur nago jarrera berdina edukiko dula jendeak eta asko lagunduko digula. Aritz, orain arte jokatu duzuz minutu batzuk, bai lehenengo partidoan da bai bigarrengoan, eta jakinda zure berezko lehiakortasun hori, suposatzen dut zure helburua izango dela 11koan sartzea. Bai, argi dago. Helburua beti taldea laguntzea dela, arlo guztietan eta leku guztietatik, baina noski beti batek saiatu nahi du 11ak hortan sartzea eta hortarako lan egiten dugu denok eta ez bada ere ahalik eta gehien laguntzen taldeari, hori ziur. Mila esker. Asko. Aritz. Apa. Sueles de comentar que te mides mucho en los entrenamientos y que te gusta salir contento de los entrenamientos. ¿Es el caso? ¿Hoy también has salido contento, con buenas sensaciones? Sí, está claro que lo de medirme mucho, al final está claro que uno con 30 y tantos años, 8 en mi caso, es difícil entrenar siempre a la máxima intensidad como si tuviese 10 años menos. Intento
equilibrar esos esfuerzos con intentar estar lo mejor posible para la competición. Estamos ya en plena competición y lo importante es llegar pues, en las mejores condiciones posibles para ese partido, y el entrenamiento es para prepararse bien para esa competición. Entonces, bueno, intentamos a veces con mejor o mayor o menor acierto, pero intentar llegar en las mejores condiciones a la competición, que en realidad es lo más importante. Seguramente muchos aficionados y muchos periodistas ya te hemos colocado como en ese papel de revulsivo. En 2 partidos de liga, tal. Tú con eso no te vas a conformar. No, está claro que no. Yo toda mi vida he intentado jugar el máximo número de partidos y minutos posibles. No voy a cambiar en ese aspecto. Voy a intentar disputar el máximo número de minutos posibles. Y bueno, en eso sigo a día de hoy también. Así que está claro que bueno, el míster es el que decide. Todos estamos para ayudar al equipo, pero evidentemente todos queremos jugar y juegan 11. Llevas muchos derbis encima. Ganarle al Madrid, al Barcelona, tiene una repercusión mundial. ¿Ganarle a la Real es algo diferente para ti? Sí, evidentemente es especial. Soy donostiarra y bueno, está claro que es un partido bonito, diferente. Me encantan los derbis, me encanta el ambiente que se respira, la rivalidad sana que hay entre la gente y bueno, siempre he dicho que es uno de los partidos más bonitos que hay y por supuesto que es bonito. Has comentado la última pregunta por mi parte, que la Real tiene jugadores muy finos en todas las posiciones. Los 2 primeros partidos de Liga se ha mostrado como un equipo propositivo. No sé si en este caso el Atleti tiene que ir a por ellos, no esperarles. Al final está claro que el fútbol consiste en intentar primero ganar los partidos y evidentemente para ganar los partidos tienes que proponer. Para mí el que mejor juega es el que más ocasiones de gol crea y para ello hay muchas formas de intentar pues, crear esas ocasiones, muchas maneras de hacerlo y cada uno tiene que intentar jugar sus bazas para intentar pues, crear esas ocasiones, intentar materializarlas y luego intentar sacar el partido adelante. Por lo tanto, pues bueno, lo de proponer es que están al final podríamos estar hablando mucho tiempo sobre lo que es proponer. El fútbol tiene muchas diferentes propuestas y según en qué situaciones y según para qué, pues muchas pueden ser válidas. Por lo tanto, lo de la propuesta es un debate muy amplio. Buenos días. Has comentado hace un rato que va a ser la última. Estás viviendo un año de la última vez de muchas cosas. ¿Tiene algo de especial para ti? Hala, por ahí. Te decía, la última vez de muchas cosas, comentabas hace un rato. ¿Tiene algo de especial para ti este partido? Si tiene algo de especial, al margen del derbi y tal, por afrontar tu último derbi, me refiero. Yo creo que acabo de contestar exactamente esa pregunta. Otra pregunta. ¿Cómo...? Es que yo creo que en 2 preguntas parecidas ha sido la misma contestación. No te quieres obsesionar con que es tu último derbi en San Mamés ni nada. Es decir, ¿quieres tomártelo en ese sentido? ¿Obsesionar? Sí, no. Metértelo demasiado en la cabeza y tal. Es decir, no tomártelo como... centrarte únicamente en esa imagen. No, es que no entiendo muy bien. No, te quiero decir que no quieres centrarte, que se te quede solo que es el último derbi en San Mamés y tal, sino tomártelo de esa manera como si fuera un partido más o un derbi más contra la Real. Es que, a ver, no pasa, o sea, es el último derbi en San Mamés, pero no hay ningún, o sea,
Es que no estoy entendiendo muy bien qué es a dónde quieres llegar o qué es lo que quieres decir. Bueno, no voy a insistir más. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. Sí, mejor. La clave del partido, ¿dónde crees que puede estar la clave del derbi? ¿Dónde? La clave del partido, bueno, pues al final, como hemos dicho antes, es un equipo que tiene muchos recursos, que tiene muchas alternativas. En ataque son pues como hemos dicho, tienen diferentes opciones y bueno, vamos a tener que defender muy bien porque ellos bueno, tienen mucha llegada y evidentemente pues intentaremos crear las mayores ocasiones posibles e intentar pues que las materialicemos. ¿Qué es lo que más te está gustando del Atleti esta temporada? Yo creo que al final lo que, como decía antes, el equipo ha cogido una línea, ha mantenido la línea un poco que llevaba un poco el año pasado. Al final somos un equipo consistente, muy seguro, compitiendo, muy competitivo, y es muy difícil pues que nos ganen los partidos fácil. Hay que hacer muchas cosas para ganarnos y nosotros creo que siempre nos dejamos opciones para ganar, y creo que bueno, eso es una fortaleza nuestra. Evidentemente tenemos que mejorar muchas cosas. Sabemos que a veces nos cuesta pues crear ocasiones claras y tener alternativas pues arriba. Tendremos que intentar mejorar ese tipo de cuestiones y estamos en ello, y evidentemente San Mamés pues tenemos que ser pues el equipo que está acostumbrado a ser. Creo que con somos muy fuertes con el míster. Con Gaizka no hemos perdido ningún partido en Liga todavía, y es San Mamés tiene que ser una fortaleza para nosotros. ¿Y la Real qué te está pareciendo? Bueno, como he dicho antes, tampoco es que le haya visto muchos partidos. He visto algo de pretemporada, imágenes sueltas y algo de estos dos últimos partidos, pero como he dicho antes, creo que se ha reforzado muy bien. Han venido jugadores muy dinámicos y tienen muchas alternativas, sobre todo arriba, que crean muchísimo peligro, y bueno, es un equipo que me gusta mucho. ¿Hay favorito en este derbi en San Mamés? Bueno, yo creo que los derbis al final son partidos diferentes. Los favoritismos o las clasificaciones normalmente quedan un poquito al margen y bueno, suelen ser partidos muy disputados. Creo que va a ser así que esperemos que pueda decantarse por nuestro lado. La última por mi parte. ¿Se disfruta más ganando a la Real que cualquier otro partido? Se disfruta ganando. Yo creo que yo disfruto siempre ganando. Al final el objetivo es ganar el máximo número de partidos y estar lo más arriba posible al final de año. Ese es el objetivo. Parich, eso, comentabas lo de últimas veces, ¿no? No lo circunscribo solamente al derbi, sino que también cuando dijiste que era el último año, no sé si también para ti pues, igual supuso ya una liberación. Dice, bueno, ya lo he soltado, ya está definitivo, pero ¿te has preparado un poco, digamos, eso, para ir afrontando? Porque también pues, en diferentes campos vas a tener, pues eso, en los que has estado, recibimiento, la gente, como el Getafe mismo, que sales al campo y la gente te anima. ¿Se prepara uno, lo afronta diariamente o no te has hecho un plan? ¿O cómo estás viviendo eso? ¿Cómo lo vas a vivir? Pues lo estoy viviendo como siempre. Al final yo he vivido el fútbol siempre de la manera más intensa posible el día a día, intentar disfrutar el día a día al máximo de Lezama, de todo lo que significa ser jugador del Atleti y poder competir al máximo nivel, y lo disfruto pues con total naturalidad y con total normalidad. Al final, como decía el otro día, pues todo tiene un principio y un final, y soy un privilegiado por poder decidir ese final, y la verdad que estoy muy
muy tranquilo conmigo mismo en ese aspecto, porque creo que he hecho todo lo que he podido y estoy muy tranquilo porque voy a hacer todo lo que pueda de aquí hasta el último minuto. Por mi parte, eso, comentabas antes que el arranque, no sé, también igual más, no sé si teniendo en cuenta los puntos o más allá de ellos, que hacías una valoración positiva de este inicio, de estos dos partidos, con la intención de llegar al parón también, ¿no? Manteniendo esas buenas impresiones. Sí, está claro que antes de empezar la liga ya decíamos que empezar bien la temporada es muy importante, te da un plus de confianza, un plus de ánimo pues, en lo que estás haciendo, en lo que estás trabajando y en la línea que estás siguiendo y sería muy pues, importante también poder conseguir estos 3 puntos para llegar al parón. Al final son 15 días, se hacen muy largos y cuando uno no tiene resultados esperados, lo que quiere es jugar cuanto antes y en este caso no sucedería, por lo tanto intentaremos que ese resultado sea positivo para estar pues, más tranquilos esos 15 días. Y Esker. Vale, eskerrik asko.